Bendecidos y bienvenidos a nuestro servicio de Centro Palabra de Fe, nuestro servicio de domingo. Gloria a Dios, más fuerte juntos. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Aleluya. Te amamos, Señor.
coronas ante ti, Cordero de Dios, eres digno de alabar, eres digno de adorar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de alabar, eres digno de adorar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Ángeles y santos se postran ante ti, ancianos rinden sus coronas ante ti, Cordero de Dios, eres digno de alabar, eres digno de adorar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de alabar, eres digno de adorar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Día y noche el incienso a ti subirá, 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 día y noche el incienso a ti subirá. Eres digno de alabar, eres digno de adorar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de alabar, eres digno de adorar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Eres digno de alabar, eres digno de adorar, porque todo es de ti y todo es para ti, tuya es la gloria.
Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Gloria a Dios, te amamos, Señor. Bendecidos y bienvenidos a nuestro servicio de domingo, nuestro servicio de Centro Palabra de Fe, más fuerte juntos. Gloria a Dios, y con ustedes nuestro pastor Ricardo Escobedo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Kimberly. Gracias, Ernie. Ya estamos en su presencia. Gloria a Dios. Cuando usted se levanta en la mañana y abre sus ojos, usted tiene que también tener la conciencia de que usted está en la presencia del Señor. Si usted dice, ¿pero por qué? Porque Dios está en nosotros. Dios está en cada uno de nosotros, y cuando nosotros despertamos, siempre debemos de tener eso en mente, de que Dios nos ha dado un día más, ¿verdad? Y como dice Salmo 118, versículo 24, este es el día que el Señor ha hecho, nos alegraremos y nos regocijaremos en él. Cuando el salmista David dijo esas palabras, no estaba hablando de un solo día. No estaba hablando del cumpleaños, ¿verdad? Del nacimiento de uno. Está hablando de un tiempo que Dios ha puesto, un tiempo de años. El día, la Biblia dice que un día para el Señor son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces no estaba hablando de un día específico, pero un tiempo, un lapso de tiempo en el tiempo de Dios. Y cuando está hablando de este día, este es el día que el Señor ha hecho, Salmo 118 está hablando del día de la gracia de Dios, el día de jubileo, el día cuando Dios en su amor y su misericordia, a través del sacrificio de Jesucristo, cuando Dios resucitó a Cristo Jesús de los muertos, entró y principió ese día de gozo, de alegría, de regocijamiento. ¿Por qué? Porque Dios ahora trajo una reconciliación. Escuche bien. Dios, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Me estoy adelantando. Primero vamos a adorar y alabar al Señor juntos. Siempre que entramos antes de la palabra, siempre nos gusta adorar y alabar al Señor. Siga conmigo, diga esto conmigo. Aleluya. Porque Él es bueno. Repítelo conmigo. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo otra vez conmigo. Aleluya. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo en hebreo conmigo. Aleluya. Ki tov, ki leolam hasdo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Amén. Regresando a ese versículo de la Biblia, ¿verdad? Todos los Salmo 118, Cristo Jesús mismo lo cantó. Cristo Jesús mismo lo cantó, porque ese es el canto que se cantaba durante la Pascua, durante el tiempo, ¿verdad? Y el versículo 17, donde dice, no moriré, sino que viviré, contaré las maravillas del Señor, pues ese versículo se está refiriendo a su resurrección de los muertos. Pero el versículo 24, donde hemos cantado y lo cantamos, este es el día bonito canto, pero está hablando del tiempo en que estamos viviendo ahorita. Este es el tiempo conocido como el tiempo de la gracia de Dios. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo, también conocido como el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles, cuando Dios le abrió las puertas a las naciones para poder entrar en ese pacto glorioso que Dios estableció con su pueblo, un nuevo pacto. La semana pasada estuvimos viendo eso, cuando estuvimos viendo un nuevo pacto, una nueva voluntad. Pero Pablo, por el Espíritu Santo, nos dice que Dios estaba en Cristo Jesús, 2 de Corintios, el capítulo 5, que Dios estaba en Cristo Jesús. Escuche bien, cómo me bendice este versículo, me llega hasta el corazón. Dice 2 de Corintios capítulo 17, cuando está hablando de modo que cualquiera persona, cualquiera que está en Cristo Jesús, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, y esto proviene de Dios, todo esto viene de Dios. Y la palabra de Dios dice en esos versículos que siguen, y está hablando de este día, el día del Señor. Este es el día de la gracia de Dios, el día de jubileo, donde está hablando de un lapso de tiempo. Y todavía estamos en ese tiempo.
pero me bendice cuando dice el versículo, dice Pablo, que Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo mismo el mundo. Qué bonito, ¿verdad? Dios está reconciliando al pecador, a los impíos, a todos. No importa qué clase de vida hemos vivido, no importa hasta dónde el diablo nos arrastró en el lodo, en el pecado, no importa. Para Dios, Él es un Dios de compasión y misericordia. Y dice que Dios estaba en Cristo, en su Hijo, reconciliando consigo mismo al mundo para sí mismo, en Cristo. Y me gusta lo que dice el Espíritu Santo. Nos dice el apóstol Pablo, y nos ha dado a nosotros el ministerio de reconciliación. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios nos está usando a nosotros, su cuerpo, para reconciliar también a las personas que todavía no tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Quiero que sepa que el mundo necesita, los pecadores están buscando reconciliarse con Dios, pero tristemente no han sabido cómo hacerlo. Pues usted y yo tenemos la respuesta. Y es lo que estamos cubriendo, estamos viendo, ¿verdad? Ahora quiero terminar esos versículos porque Pablo dice por el Espíritu Santo, somos embajadores de Cristo. ¡Aleluya! Usted y yo somos embajadores del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Mire, no vamos a ser embajadores. Yo estoy sintiendo la gloria, la presencia del Señor porque lo siento en mi espíritu que Dios quiere que la iglesia, y lo que está haciendo el Espíritu Santo, está trayendo esta palabra al cuerpo de Cristo Jesús, que este es el tiempo, esta es la hora que la iglesia debe de alumbrar su luz más que nunca. Cuando el mundo está lleno de tinieblas, como está ahorita tan lleno de confusión, la respuesta está en el despertamiento de la iglesia. Y gloria a Dios que la iglesia está despertando. La iglesia está despertando. Ahorita me estoy recordando, y yo sé que la pastora Diana también, estoy recordándome hace unos años atrás, que una profetisa, la hermana Billy Brim, estaba orando por las elecciones de los Estados Unidos, pero estaban orando y orando que Dios pusiera a la persona, ¿verdad?, adecuada. Y de repente, que ya está orando en el Espíritu, están un grupo de intercesores orando, y de repente el Espíritu de profecía empezó a hablar a través de su sierva, de Billy Brim, y la sacudió. Ella quedó, porque el Espíritu de Dios habló, y dijo, la única respuesta para esta nación es el despertamiento de la iglesia. La única esperanza, lo que estaba diciendo era, la única esperanza que esta nación tiene es el despertamiento de la iglesia. Y luego siguió diciendo, la única esperanza que Israel tiene es el despertamiento de la iglesia. Y continuó diciendo, la única esperanza que este mundo tiene es el despertamiento de la iglesia. Quiero que sepa, queridos hermanos y personas que me están oyendo, Cristo Jesús está para venir, pero Él no va a venir por una iglesia dormida. Él no va a venir por una iglesia que el diablo ha barrido los suelos. De acuerdo a Efesios el capítulo 5, el apóstol Pablo dice que Él se va a presentar una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia llena de su gloria. No llena de ira, no llena de contienda, no llena de pleitos, no llena de envidia, no llena de celos, no, viene por una iglesia llena de la gloria de Dios, llena de su presencia. Viene por una iglesia que está andando en la autoridad y en la victoria y en la luz que Dios ha dado a la iglesia. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que la iglesia está despertando. Aleluya, ya tenemos varios años que en los tiempos de intercesión, ¿verdad? Estamos orando y siempre que oramos también por ese despertamiento glorioso de la iglesia. Estamos orando por un despertamiento Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando también de cada individual, cada creyente, porque todos nosotros componemos la iglesia. Cada uno de nosotros, si la iglesia va a despertar, eso está diciendo que yo voy a estar despertándome a las cosas de Dios. Estamos queriendo despertar a una vez más una íntima comunión con Dios el Padre.
un despertamiento a la oración, un despertamiento a la lectura de la palabra de Dios que tenemos, ¿verdad? Entonces estamos viendo en este tema que hemos estado cubriendo. Estamos cubriendo el tema, ahora no hemos tocado este tema por razón de que la semana pasada tuvimos la Santa Cena, la comunión, estuve compartiendo en el nuevo pacto, la nueva voluntad de Dios, y luego el domingo antepasado estuvimos cubriendo también el día de Pentecostés, porque fue el día de Pentecostés y estuvimos hablando del Espíritu Santo, pero había principiado en este tema el despertamiento de la iglesia, y voy a continuar en este tema. ¿Por qué? Porque la iglesia está despertando. Y como dije, la iglesia se compone de cada miembro en particular. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso no es suficiente, porque muchos creen, el diablo también cree. Si tú crees que Dios lo resucitó a los muertos, eso también es importante, pero eso no es suficiente. Todavía no puedes ser salvo hasta que tú no confieses con tu boca que Jesús es tu Señor. Cuando tú confiesas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, lo que estás haciendo, tú estás denunciando el pecado, estás denunciando el mundo, estás denunciando a Satanás. Y escúchame bien, para aceptar a Jesús, tú tienes que denunciarte a ti mismo también. ¿Qué es eso de denunciarme? Es lo que Jesús quiso decir cuando Él dice, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nadie quiere la cruz, pero si queremos seguir a Cristo, vamos a tener que tomar la cruz. Si usted dice, ¿qué significa eso? Cuando yo tomo mis deseos que yo tengo, porque soy humano, estoy viviendo en un cuerpo que todavía es carne y sangre y hueso. Si yo tengo mis deseos, yo tengo mis pasiones, y tengo mis anhelos y todo, mi propia voluntad, si yo quiero seguir haciendo esto, entonces yo estoy dejando que mi carne me controle, que mi carne sea la que esté viva. Yo estoy siendo controlado por mi carne. Entonces, pero si yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser su discípulo, entonces yo voy a tener que negar esos deseos de mi carne, negar mis propios deseos pasionales y hacer su voluntad y querer agradarle a Él y no querer agradarme a mí mismo. Es lo que Jesús quiso decir, aquel que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El apóstol Pablo mismo reconoció eso y él por eso dice que él bofetea su cuerpo diario, lo pone en servidumbre. ¿Por qué? Porque Pablo también estaba en un cuerpo físico de carne, sangre y hueso, también tenía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que Pablo dice? Yo crucifico, yo bofeteo mi cuerpo diariamente. En otras palabras, no está dejando que la carne haga lo que la carne quiere. Que la carne, bueno, uno puede, yo iba a decir la carne siempre va a querer, pero ¿sabes qué? La carne, si puede evitarse, la carne también se puede evitar, y es lo que sucede cuando uno empieza espiritualmente a acercarse más a Dios, tomar la palabra de Dios. Entonces, esas cosas que antes nos atraía, antes nos tenía atado, antes, esos empiezan a perder ya su poder, empiezan a perder su atracción. Ya no nos atraen esas cosas. ¿Por qué? Porque hay otras cosas más poderosas, hay otras cosas más mejores, hay otras cosas más que nos llenan más, y esas cosas nos están atrayendo más. El Espíritu de Dios nos está trayendo más a tener esa íntima relación con el Padre, en oración. Entonces estamos viendo este tema, el despertamiento de la iglesia. Y una vez más, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de todos los que han sido salvos. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que creen que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, el tercer día Dios lo resucitó, pero que también lo ha confesado como el Señor y Salvador de sus vidas, de acuerdo a la palabra de Dios. Todos hemos sido bautizados por un solo espíritu, en un solo cuerpo, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 12, así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también el cuerpo de Cristo Jesús tiene muchos miembros. Está hablando de individualmente. Y luego dice que todos hemos sido bautizados por un solo espíritu en un solo cuerpo. Esa es la salvación. Entonces, cuando hablamos del despertamiento de la iglesia, estamos hablando del despertamiento de los creyentes, de los hijos de Dios, que creen que Jesús es el Hijo de Dios. No estamos hablando de los impíos,
No estamos hablando de aquellos que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Estamos hablando de aquellos que creen el Evangelio completo. Jesús es el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, Dios lo resucitó y Él es nuestro Señor. Y otra cosa también, tenemos que creer la palabra que Cristo Jesús viene muy pronto, que estamos viviendo en los últimos de los últimos de los últimos tiempos. Vamos a Marcos el capítulo 13, donde habíamos estado viendo estos versículos y estuvimos viendo en el servicio de inglés y el Espíritu Santo empezó a traer algo ahí que yo sé que fue de bendición a la gente que estuvo escuchando, y quiero compartir esto. Capítulo 13 del libro de Marcos, y vamos a leer el versículo 28 en adelante. Versículo 28 de Marcos 13. Este es Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, nuestro Señor, la cabeza del cuerpo de Cristo. Acuérdense que somos uno en Cristo. Él está en nosotros estamos en Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, sobre todo principado. Vamos a este versículo, a estos versos, y escuches las palabras de Cristo. De la higuera aprender la parábola. Cuando Jesús menciona la higuera al pueblo de Dios, los judíos, los rabinos, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, inmediatamente saben que está hablando del pueblo de Dios. Está hablando de Israel. Nomás le voy a dar dos referencias, no los voy a leer, pero si usted los anota, usted puede hacer esta tarea y usted va a ver que Isaías, por el Espíritu Santo, habló de higos, hablando de Israel, en Isaías el capítulo 11, versículo 12, y Jeremías también habló de la higuera de higos, en Jeremías hablando y refiriéndose al pueblo de Dios. Jeremías 24, versos 5 al 8. No lo vamos a leer, solamente le estoy dando estas referencias como fundamento de que cuando Cristo Jesús menciona la higuera, acuérdese, bueno, digo yo acuérdese, pero muchas personas no saben porque están aprendiendo. Yo por muchos años no sabía esto hasta que leyendo, ¿verdad? Aprendí de que Jesús era un rabino. Y los rabinos, cuando hablaban el uno con el otro, siempre referían escrituras del Antiguo Testamento, bueno, de la palabra. En ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento. Entonces Jesús, cuando él habla, siempre hablaba refiriéndose a los 5 libros de Moisés o refiriéndose a los profetas. Y si usted estudia bien Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted se da cuenta que Jesús habló mucho de las Escrituras porque es lo que él hacía. Él enseñaba y tomaba la palabra de Dios, enseñaba el reino de Dios con palabras, pero también lo estaba viviendo. Estaba viviendo el pacto de Dios, estaba viviéndolo en su vida. Entonces Jesús, cuando él está enseñando, está tomando referencias que el pueblo judío sabía que estaba refiriéndose al pueblo de Dios. La higuera, Israel. De aprender la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, nosotros, Diana y yo, tenemos aquí en nuestra casa árboles de fruta. Durante el invierno están secos, parecen que están muertos. Lo que está dormido. Eso yo lo he mencionado, pero es algo que quiero enfatizar, porque Cristo Jesús está refiriéndose que cuando la higuera empieza a brotar, ya sabemos que el verano viene y el fruto, vamos a cosechar el fruto, vamos a estar disfrutando en el tiempo, ¿verdad? Vamos a estar disfrutando el fruto que tenemos ese verano. No tenemos que esperar hasta el año que entra, porque ya entró la primavera. Cuando empieza a entrar, no la primavera, ¿qué es? Sí, la primavera, ¿verdad? Cuando empieza la primavera, empiezan los retoños y empiezan a salir las florecitas y luego empiezan a salir las hojas. Pero, ¿sabe? Si usted, en los árboles que tenemos, yo puedo ir y yo empiezo a ver la fruta, ya empiezo a ver el chabacán, ya empiezo a ver, ¿verdad? O lo que tenemos allá. Y empiezan con el fruto. Ya sabemos que al tiempo, si lo seguimos regando, protegiéndolo, vamos a estar comiendo esta fruta. No la vamos a comer verde, vamos a comer la fruta. Pero Cristo Jesús está hablando algo muy interesante, porque
El pueblo de Dios estuvo, por decir, dormido por más de 2000 años. Estaba esparcido por todo el mundo entero por más de 2000 años, cerca de 3000 años. Cerca de 3000 años, cuando Babilonia conquistó a Israel, se los llevaron cautivos y después el reino de Judá también fue llevado cautivos, ¿verdad? Y fueron esparcidos por todo el mundo entero. Ezequiel tuvo una visión, Dios le habló y Dios le dio una visión de huesos secos. Estaban todos esparcidos los huesos. Y Dios le dice, hijo del hombre, vivirán estos huesos. Y Ezequiel dijo, Ezequiel dice, Señor, solamente tú sabes. Y Dios le dice, profetiza a los huesos. Entonces vemos eso, que Dios ya estaba diciendo, los huesos se juntaron y luego Dios puso carne. Y bien claro que dice el libro de Ezequiel, que ese es el pueblo de Dios. Israel, una vez más, esos huesos secos. Jamás se me olvidará cuando yo oí personalmente al primer ministro Benjamin Netanyahu referir y leyó esos versículos, leyó el libro de Ezequiel donde están esa profecía de los huesos secos. Y él bien claro que dijo a todo el mundo entero, yo lo oí con mis propios oídos, él bien claro que dijo, esos huesos secos es la nación de Israel. Esos huesos secos es el pueblo de Dios. Y es cierto, es cierto. Entonces vemos que Jesús ahora se está refiriendo a esta higuera que es Israel. Y él dice que cuando tú ves sus ramas, ¿verdad? Que están tiernas, ya empiezan a salir unas ramas nuevas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Qué tiene que ver el verano? Mucho tiene que ver, porque si tú vas a querer cosechar y disfrutar de la fruta de esa higuera, pues tú sabes que cuando ya están maduras vas a poder cosechar. Escuche bien, Dios está esperando el precioso fruto de la tierra, pero aquí se está refiriendo del pueblo de Dios, pero el verano está cerca. Cristo Jesús viene muy pronto. Él va a recoger su fruto, Él va a recoger su granero, Él va a recoger la iglesia. Y escúcheme bien, escúcheme bien, escúcheme bien. 3 veces se lo dije porque quiero que me pongan atención. La segunda venida de Cristo, la primera fue cuando nació en el pesebre. La segunda venida de Cristo está en 2 etapas. 2 etapas. Primero, el arrebatamiento de la iglesia, como dice Pablo en Tesalonicenses. Os muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando esa trompeta suene, Pablo está mencionando que los muertos en Cristo resucitarán primero y los otros que estamos vivos en Él seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera etapa de la segunda venida. Son 7 años antes que Cristo Jesús regrese y pise la tierra en el Monte de los Olivos. Cuando Cristo Jesús venga la primera etapa, Él no toca la tierra, Él viene en las nubes para arrebatar y llevarse a los que están despiertos, a la iglesia gloriosa, a la iglesia que está trabajando, no está durmiendo. Y por eso es importante que usted escuche estos versículos, porque Jesús está refiriéndose y nos dice, y vamos a leerlo porque quiero cubrir bastante en este tiempo, pero Cristo Jesús mismo está hablando a la iglesia, a su pueblo. Dice el versículo 29, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca. Jesús estaba hablando de las cosas que iban a suceder, las guerras, rumores de guerras, pestilencias, todo esto. Él mencionó todo esto y estas cosas ya están pasando y ya han pasado. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando él está hablando de la generación, está hablando de la generación que está viva o estuvo presente cuando la higuera empezó a brotar, cuando la higuera dio sus ramas, cuando la higuera empezó a brotar, en mayo 14 del 1948, por primera vez de cerca de 3000 años, Israel una vez más fue establecida como una nación. En el 1967, por primera vez, también Jerusalén vino a las manos del pueblo de Dios.
Y la palabra de Dios dice que Jerusalén iba a ser pisada por los gentiles, hasta los fines de los gentiles. Al final de los gentiles, Jerusalén iba a regresar, iba a estar en las manos del pueblo de Dios. 1967, y por primera vez Jerusalén ahora está en las manos del pueblo de Dios. Jesús dice que esta generación no va a pasar hasta que no vea todas estas cosas que sucedan. Él está hablando también de su venida. Él está hablando también de que Él va a venir por su pueblo. Vamos a seguir aquí para que usted lo pueda ver. Dice el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Jesús está hablando de un día y una hora. No está hablando de una sazón del año. Está hablando de un día y la hora. Yo sé que personas siempre han puesto días y horas y el Espíritu de Dios. No. Cristo Jesús me dice que ni el Hijo del Hombre sabe. Fíjese cómo dice, pero el del día y de la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo. Fíjese lo que dice, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad. Ahora, esta es la advertencia de Jesús a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a nosotros. Mirad, estén despiertos. Velad, otra versión dice velad, también dice mirad, pongan atención, velad. La palabra velad, hermanos y amigos que me escuchan, no está hablando de estar velando físicamente, porque sabemos que velar es pues, estar despiertos durante la noche y no dormir. No está hablando del descanso del cuerpo o de cerrar nuestros ojos físicos. No. Está hablando espiritualmente. Debemos de mirar las cosas que están pasando, dónde estamos, qué es lo que está pasando. Ya les enseñé y ya podemos ver que ese es el tiempo y esta es la generación que Jesús se está refiriendo. Y luego dice, velad, estar despiertos espiritualmente, pero luego también dice, y orad. Un creyente, un cristiano que está orando y está tomando tiempo para orar, es un cristiano que está despierto. ¿Por qué? Porque el Espíritu en él, en la palabra de Dios, también un cristiano que está en la palabra, está en oración. Déjeme decirle, ese creyente va a estar despierto. Otra cosa también, va a estar dando fruto, porque está despierto. Un árbol que esté dormido, nuestros árboles de fruta que estaban durmiendo durante el invierno, estaban secos, no tenían hojas, parecía que estaban muertos. Ese es el tiempo cuando se podan, se cortan las ramas. También se pueden mover de un lugar a otro porque el árbol está dormido, no va a entrar en un choque. Si lo cambia cuando ya está vivo o cuando ya está despierto, ¿verdad? Entonces es importante entender que un creyente espiritualmente dormido es un creyente que no está dando fruto. Al contrario, qué cosa tan triste. Voy a decir algo, pero lo digo con mucho cuidado, pero lo quiero decir con mucho amor también. Tristemente, hay muchos cristianos que están dormidos y en vez de ser luz y en vez de ayudar a otros que vengan a los pies de Jesucristo, sus condiciones espirituales en las cuales que están espiritualmente dormidos, está desanimando, están causando que otros se alejen de en vez de acercarse. Eso es algo triste, porque debemos estar nosotros atrayendo al mundo a Jesús. Somos embajadores de Cristo. No somos personas que vamos a regar. Cristo Jesús mismo dijo, aquel que no está conmigo está contra mí. Mas aquellos que están conmigo van a recoger conmigo. Entonces Jesús está diciendo que, ¿verdad? Entonces hay que eso es algo bastante serio. ¿Por qué? Que Jesús dijo también, hay aquellos que no entran y no dejan entrar a otros. Bueno, es importante de entender de que estos tiempos son tiempos muy serios, son tiempos que Cristo Jesús está para venir, pero es un tiempo, sigue diciendo el Señor, ¿verdad? El versículo 34, es como el hombre, dice 33 otra vez, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, otra versión dice, es como el Hijo del Hombre. Él se está refiriendo a sí mismo. Es como el Hijo del Hombre que yéndose lejos, dejó su casa es la iglesia, somos nosotros, y dio autoridad a sus siervos. Me gusta eso, ¿por qué? Porque sí nos dio autoridad.
nos dio autoridad de echar fuera demonios, orar por los enfermos. Él dio autoridad a sus siervos. Eso está aquí. Se fue lejos, ahorita está en la presencia de su Padre, pero también está en nosotros, en la iglesia. Dice, y al portero mandó que velase. Una vez más dice el Señor, versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. El Señor de la casa es el Señor Jesucristo y la casa somos nosotros. La casa es la iglesia. Nosotros somos la casa de Dios, somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si el anochecer, que es en la tarde, o a medianoche, o al canto del gallo. A veces el gallo empieza a cantar aún cuando no sale el sol, o en la mañana. Entonces Jesús menciona todos estos diferentes tiempos del día. Nadie sabe en qué tiempo del día va a venir. Versículo 36 dice, pero cuando venga de repente, escúcheme bien lo que siento en mi espíritu decir. Esto viene de mi espíritu. Los que están despiertos no los va a sorprender, porque están velando. Jesús mismo dice que cuando uno vela, el ladrón no puede venir a minar, no puede venir a robar porque la persona está despierto. Pero ¿quiénes son los que se son sorprendidos cuando viene un ladrón en la noche? ¿Quiénes son los que los sorprenden? Los que están bien dormidos, los que están bien roncando. Fíjese, sí, están bien dormidos. Hay personas que duermen y están tan dormidos que el ladrón viene y les roba y se salen y no supieron que entró hasta que despiertan y se bajan. ¿Dónde está mi televisión? ¿Dónde está? Estaban tan dormidos que el ladrón vino y se robó todo. Estaban dormidos. Y es lo que el diablo está haciendo también en la vida de muchos cristianos que están espiritualmente dormidos. El diablo le está robando su paz, les está robando su gozo, les está robando su tranquilidad, les está robando su salud, les está robando. El diablo es un ladrón y es lo que está haciendo. Y Cristo Jesús nos está diciendo, hay que estar despiertos y velando porque Él nos dio autoridad. No podemos usar la autoridad cuando estamos espiritualmente dormidos. Dice, pero cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Jesús una vez más está advirtiendo que Él no quiere que cuando el rapto ocurra, Cristo Jesús no quiere que cuando Él venga por la iglesia, por su pueblo, que la iglesia esté dormida. Dice que no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, estad despiertos. Pues gloria a Dios que tú quieres estar despierto. Tú anhelas hacer la voluntad de tu Padre. Tú quieres seguir sirviendo a nuestro Rey. Él nos ha dado autoridad y poder y dominio sobre todas estas cosas. Sobre espíritus Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Fíjense lo que dice el versículo 17, y estas señales seguirán, acompañarán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Esa es la autoridad que Jesús dijo que ha dejado a sus siervos. Autoridad sobre Satanás, autoridad sobre sus obras. Y tú tienes que usar tu autoridad. Si no usas tu autoridad, Satanás, esos espíritus, esos demonios, cuando estábamos en el mundo, que esos demonios estaban influenciándonos y estaban en nosotros para hacernos hacer cosas, ¿verdad? Que nosotros, los deseos de la carne y estas cosas que estábamos sin control, y esos espíritus, ellos quieren hacer todas esas cosas, pero no pueden hacerlo porque no tienen un cuerpo. Entonces, cuando lo hacen a través de nosotros, ellos se alegran, ellos se satisfacen cuando ellos a través de nosotros hacen lo que ellos quieren hacer. Pero lo que le agrada a Dios más que todo es cuando nosotros dejamos que su espíritu haga su voluntad en nosotros y nosotros hagamos su voluntad, no la voluntad de la carne. Vamos a hacer una oración con todas las personas que yo sé que quieren mejor agradar a Dios y no al mundo, no a sí mismo. Vamos a orar. Padre, repite esta oración conmigo. Todos aquellos que quieren ser parte de la iglesia, ser parte de este cuerpo, ser parte de la casa
Aquí podemos ver que hay dos casas, la casa del mundo, la casa de Satanás, que yo era y pertenecía a esa casa, pero estamos viendo también de que Cristo Jesús tiene una casa. Su casa es la iglesia. Nosotros somos su casa. Mi cuerpo antes era templo de demonios. Mi cuerpo antes era templo del diablo. Pero cuando yo acepté a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, yo decidí que ahora Jesús iba a ser mi Señor y que mi cuerpo no iba a ser para el pecado, no iba a ser para el mundo, no iba a ser, que mi cuerpo iba a ser usado también y iba a ser templo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Cuando tú haces esa decisión, el poder de Dios te viene y te llena y te da autoridad para que tú puedas crecer y madurar para tener victoria sobre todas estas cosas. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, yo públicamente y audiblemente confieso a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, en Romanos 10, 9 y 10, tu palabra dice, y si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que tú lo levantaste de los muertos, seré salvo. Gracias, Padre, porque de acuerdo a tu palabra, hoy yo he nacido de nuevo espiritualmente. Ahora pertenezco a tu casa, a la casa de Cristo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Te doy una bienvenida a la familia de Dios. Todos aquellos que hicieron esa oración, quiero felicitarles. Mándanos su testimonio, también si usted tiene una petición, puede mandarnos su petición a palabra.org y vamos a estar orando por ustedes. Bueno, sin tomar más tiempo, quiero dar tiempo a mi yerno Arturo Ruiz. Él va a estar compartiendo la palabra con ustedes. Amén. Sigan gozándose y nos vemos muy pronto. Bendecidos. Muchas gracias, Pastor Ricardo. Qué palabra más poderosa. Bendecidos, amada familia y amigos de Centro Palabra de Fe. En este día el Señor los va a bendecir a ustedes porque sabemos que este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos. Vamos a preparar nuestros corazones para los diezmos y las ofrendas. En la palabra de Dios hoy se encuentra en Efesios 1:13, que dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Vamos a ver nuevamente ese versículo que dice en él. Sabe que en Génesis 1:1 empieza la palabra de Dios diciendo que en el principio Dios, o sea que todo le pertenece a Dios y todo comienza con Dios. Y dice también vosotros. Ahí vosotros significa que nos incluye a usted y a mí. Y habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El versículo nos dice que es el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él. Creyendo en él. ¿Por qué es importante creer en él? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y él recompensa a aquellos que se acercan a él. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. La promesa de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante tener el Espíritu Santo? Bueno, primeramente, ¿cuándo recibió usted el Espíritu Santo? Cuando usted nació de nuevo. Y lo importante del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios. Aún los más profundos de Dios, Él lo escudriña y se lo deja saber a usted. ¿Y cuál es esa palabra que dice que el Espíritu Santo habla a usted? Revelación. Y la palabra revelación significa el qué hacer y cuándo hacerlo. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Disculpe. El cuándo hacerlo depende de usted. Por ejemplo, si la palabra de Dios nos dice que el que siembra escasamente
cosechará escasamente, y el que siembra generosamente cosechará generosamente. Esa palabra generosamente también lo puede intercambiar con abundantemente. El que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Mire, ahí el Señor nos dice que cómo hacer, qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué hacemos? Sembramos. ¿Y cómo hacemos? Depende de usted. Si usted quiere cosechar escasamente, usted vaya y siembre escasamente. Si usted quiere cosechar abundantemente, entonces usted vaya y siembre abundantemente. Sabiendo el cuándo depende de usted. Usted decide cuándo empieza. Puede empezar hoy, esta mañana. Usted dice, mira hermano, yo nunca siembro, no pienso en eso porque ahí me han dicho que ese es el... ¿cómo es que le llamo? Es el evangelio de prosperidad. No deje que el diablo lo engañe. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Él quiere que usted tenga todo y tenga en abundancia para que usted sea de bendición a otro. Mire, en Marcos 11:24 nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿quién dijo eso? Lo dijo Dios. Si usted cree que usted va a recibir de lo que usted ha orado, usted lo va a recibir. No deje de creer, porque Dios no miente. Dice, el versículo no es para que darle una lista de deseos correctos. Se trata de hacerle saber que no hay nada malo en desear lo mejor de Dios. Dios quiere lo mejor para ti. No hay nada malo en estar completamente sin deudas. Y no hay nada malo en desear que tus sueños más grandes se hagan realidad. Dios le dio un sueño. ¿Le dio un sueño a Dios? ¿Dios ha hablado una palabra a usted dentro de su corazón? Bueno, entonces no debe de dejar que se cumpla. Usted tiene que permitir eso. Mire, no puede dejar que las personas o las conversaciones negativas o las personas que no están dentro de la palabra de Dios le alejen de sus sueños que Dios depositó en usted. Déjeme darle un ejemplo. Anteriormente mis padres hacían un festival infantil allá en Panamá. Y todos los años yo iba y participaba por 10 días. En unos de esos empecé a trabajar en el canal cristiano TVN. Y cuando llegó diciembre yo fui y puse mi aplicación para ir a ministrar o ir de las misiones en diciembre. Bueno, mi supervisora me dijo, mira Arturo, lamentablemente aquí tenemos una póliza que Jan Crouch dijo que nadie tiene vacaciones en diciembre porque es el tiempo más ocupado de la televisión cristiana y nadie puede ir a ministrar. Bueno, entonces me dijo estas palabras. ¿Tú quieres trabajar en TVN o quieres servirle a Dios en las misiones? Dentro de mí empecé a pensar y a razonar. Escuché las palabras diciendo, ¿tú quieres trabajar o servir a Dios? ¿Tú quieres ingresos aquí en TVN o quieres ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? Es lo que yo estaba pensando. Así que ahí tuve que renunciar, porque yo siempre quiero hacer lo que le agrada a Dios. Bueno, me fui a las misiones, 10 días glorioso, vi la gloria de Dios, la mayoría de esos niños y sus padres levantando la mano, aceptando al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Tuvimos un tiempo glorioso viendo a Dios manifestarse en esas vidas y poder también ser de bendición a ellos con juguetes y otras cosas. Cuando regresé, la llamé a mi supervisora y les di las gracias porque ella me dio $200 como una ofrenda para los niños. Bueno,
Y también le di un testimonio, ¿no? Le di el testimonio acerca de qué es lo que pasó y todo. Colgamos el teléfono y ahí quedó. Una semana más tarde, ella me llama a mí y me dice, Arturo, ¿tú estás interesado en regresar a trabajar a TVN? Por supuesto te vamos a dar un aumento. Y yo me quedé, ok. Estaba yo viendo, ok, voy a regresar a TVN a trabajar. Y en ese entonces estaba trabajando yo para el departamento de finanzas. Entonces, para poner la historia más corta, lo que sucedió fue que en unos meses más adelante me dieron otra promoción y me fui a trabajar allá en Headquarters, en Costa Mesa, con Jan Crouch, en su oficina, con todos los meros. Y yo me puse increíble lo que pasó. Y cuando llegó diciembre de ese año que me dieron la promoción a Headquarters, vengo yo y pongo mi aplicación nuevamente. Y claro que atrás de mi mente yo estoy pensando, bueno, aquí vamos de nuevo. Vamos a estar chocando con la gerencia porque me van a decir que voy a tener que renunciar de nuevo o voy a decidir renunciar de nuevo. O sea, ellos solamente me dan la opción. Bueno, para decirle lo que sucedió fue que ese año no solamente me aprobaron ir a las misiones a servirle a Dios y ver la gloria de Dios manifestada en mi vida, pero también Jan Crouch donó juguetes para llevar conmigo, para ella participar del festival infantil. Mire cómo trabaja Dios. No deje que Dios ni nadie lo quite de lo que Dios está tratando de hacer en su vida. No deje que algo que es temporal quite la gloria de Dios que Dios quiere manifestar en su vida. Mire, y es eterno. Por eso es que Jesús dijo que yo vine a dar vida y vida en abundancia. Mire, vamos a nuestro versículo en Gálatas 3:29. Y dice que si vosotros sois de Cristo, imagínese, usted es de Cristo. Y si Dios con usted, ¿quién contra usted? ¿Quién le va a quitar los sueños? ¿Quién le va a quitar los deseos? Nadie. Cuando Dios cierra una puerta, Él abre otras puertas. Dice, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Recuerde que estamos hablando que usted está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham? Que todas las naciones serán bendecidas a través de él. Y ese es usted y ese es yo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos, Señor. Yo te pido que tú extiendas tu mano de poder sobre aquellos que nos están viendo, Señor, para hacer las sanidades, milagros, prodigios y todo, Señor, la manifestación de tu amor en cada uno de las personas. Bendícelos a ellos, Señor, a sus vecinos, a las personas que lo rodean con tu amor, tu paz, tu gozo y tu prosperidad. Mire, hay varias formas que usted puede dar. Usted puede ir a www.palabra.org, barra inclinada dar, y puede dar sus ofrendas ahí. O usted puede también ir a Zelle, a través de Zelle. Usted nos manda un mensaje y le decimos cómo puede usted hacer eso. Y también hay otras formas. Usted puede llevar su ofrenda a Centro Palabra de Fe, allá al 107 West Artesia Boulevard, o nos llama al 310-632-7337. Mire, le damos gracias por participar del servicio de este domingo y le animamos a sintonizar el próximo domingo a las 11 de la mañana. También estamos en Fe Victoriosa en TVN Enlace 40.4, en canal 40.4, todos los viernes a las 10 de la mañana. Vamos a hacer nuestra petición, nuestra declaración de fe. Soy bendecido por el Padre, soy bendecido por el Hijo, soy bendecido por el Espíritu Santo, soy bendecido por la preciosa sangre de Jesús, soy bendecido por la palabra de Dios, soy bendecido por la predicación y los cantos, soy bendecido por el compañerismo de mis hermanos, soy bendecido en mi cuerpo, estoy sano y también toda su familia está sana. Soy bendecido en mis finanzas, prospero
y reprendo al diablo que las quiere tocar. Soy bendecido en mi familia. El diablo no puede tocar mi familia, ni su familia tampoco. Soy bendecido y sea de bendición a otros. Bendecidos.